Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Vamos a ir a la palabra del Señor para comenzar. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a pedir a los niños que puedan mantener silencio, porque viene una historia también que en parte yo sé que la pueden entender. ¿Ok? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedimos, Señor, que por tu gracia, por tu Espíritu y por tu nombre, tu Espíritu Santo pueda alumbrar nuestras mentes, nuestro corazón, para entender esta verdad tan importante que vamos a hablar en esta mañana. Permítanos tener un corazón abierto y gozoso para entender las maravillas que tú nos has regalado. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedir también a los que tienen celular que lo pongan en silencio, preferiblemente en modo avión, para que puedan tener comunión con Cristo. ¿Ok? Todos tienen Biblia, ¿cierto? ¿Sí? ¿O hay alguna visita que está sin Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Quiero ver sus Biblias. Quiero ver sus Biblias. Es un ejercicio. Quiero ver sus Biblias. Ok. ¿Hay alguna visita el día de hoy? Entre medio de nosotros, algún amigo que nos acompaña. Ok. Estamos agradecidos que esté con nosotros este día, porque hoy va a recibir un mensaje que es de vida para vida o de muerte si es rechazado. Quiero invitar a que pueda abrir sus Biblias en Habacuc 2:4. Vamos a repasar el texto que utilizamos inicialmente. Habacuc 2:4. ¿Todos llegaron? Digan amén si lo encontraron. Amén. Dice así: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, se jacta, ¿ya? Se envanece, sería otro texto, otra forma de entenderlo. Se enaltece, cree ser alguien. Mas, por el contrario, el justo, el que verdaderamente es justo, vivirá por la fe. Vamos a estudiar en esta mañana y vamos a comprender qué significa ser justo y vivir por la fe. Yo vine a entender esta palabra con 41 años y 20 años en la iglesia. Es decir, los años de militancia en la iglesia no necesariamente significa que hemos entendido esta verdad y viviendo, comprendido y viviendo, experimentando esta verdad. Para aquellos, yo creo que ya la gran mayoría me conoce, ¿cierto? He estado otras veces, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric Zambrano, soy de la iglesia Fortaleza. Y el tema que quiero tener el día de hoy con ustedes es el último tema de una serie de temas que he tenido en mi iglesia. Aquellos que quieran aprender más pueden ir a YouTube, a un canal que tengo que se llama Colorion TV, ¿ok? Y van a encontrar ahí un podcast que se llama La Verdad Presente. Van a encontrar los 4 anteriores. Pero no importa si los has escuchado o no, porque la providencia permitió que terminara con el más importante de todos. Este tema es tan importante que va a definir si tú estarás en el cielo o no estarás en el cielo cuando Cristo venga. Define si tu vida hoy es una vida llena de paz y tranquilidad en el seno del amor de Dios, o si estás luchando por alcanzar algo como que te hace falta. Vamos a abrir nuestras Biblias y para introducirnos a este tema quiero que lo veamos de una manera más didáctica. Vamos a estrujar una historia que es muy conocida, se encuentra en Samuel, capítulo 17, Samuel, capítulo 17,
Es una historia que continuamente le contamos a los niños, pero vamos a ir más allá y la vamos a entender con los ojos de la fe. Por asunto de tiempo, no la voy a leer completa, ¿ok? Pero es la historia de David con Goliat, ¿ok? En este capítulo, ustedes lo pueden ir leyendo, lo pueden ir siguiendo, en el capítulo 17 se nos cuenta la historia donde comienza el texto diciendo: los filisteos se reunieron, sus ejércitos, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. ¿Quién eran los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios, ¿ok? Enemigos del pueblo de Dios, enemigos de todos, también de los niños que están ahí, enemigos. Y entonces dice que estos enemigos se congregaron, ¿cierto? No en el celular, no se congregaron en el celular, niños, ahí como los veo en el celular, se congregaron, dice, en el valle, en un lugar que se llama Soco. ¿Cómo se llamaba? Soco, ¿ok? En ese lugar de Soco, entre dos lugares, Soco y Aseca, interesante el nombre, dice que había un valle llamado Ela, el valle de Ela. Y en ese lugar dice que se congregaron dos ejércitos, los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos, y ellos se pusieron en un monte, porque era una cadena de montes y entre medio había un valle, ¿ok? Y entonces ahí en Soco, para ese lado estaban los filisteos. Y al frente, pasando el valle, en el otro monte estaba el pueblo de Dios. Si lo queremos mirar con una visión profética, podría ser una especie de tipo de la guerra de Armagedón, del valle de Megiddo, ya para los que les gusta estudiar más la Biblia. Y en esa confrontación dice que salió un campeón de los filisteos. ¿Cómo se llamaba el campeón de los filisteos? A ver, niños, ¿me ayudan? Oye, ya estos niños hoy día. Se llamaba Goliat. Y este campeón, ¿qué hacía? Dice que comenzó a salir todos los días, muy temprano por la mañana. ¿A qué hora se levanta el enemigo? Temprano por la mañana. Y dice que retaba todos los días al pueblo de Dios, blasfemaba en contra de Dios, y él decía: ¿para qué vamos a pelear en guerra? Que salga uno de su pueblo, solamente uno, y me confronte. Si yo gano, todos ustedes van a ser mis esclavos. Pero si ustedes ganan, nosotros seremos sus esclavos. Eso es lo que dice el texto. Algunas veces nos gusta hermosear con la palabra siervo, pero el texto es esclavo. Y entonces, él era tan grande, tan terrible, Goliat, que nadie quería salir a combatir con Goliat. Para que los niños entiendan cómo era Goliat. Goliat medía 3,5 metros. Ahí donde está el techo. Miren, así de alto. Y entonces, el casco que tenía puesto Goliat, ¿cierto? Era grande, y él se había puesto una armadura, una cota de malla, que pesaba 57 kilos. O sea, el hombre, ¿cómo era? Fornido, fuerte para llevar 57 kilos en el cuerpo ahí para defenderse. Tenía una jabalina gigante y en su punta hierro 7 kilos y una lanza que era tan grande que era como la de un telar. Y además tenía su escudo que lo llevaba una persona. Mira, una persona llevar el escudo, además de la espada envainada, ¿cierto? Y entonces él salió por 40 días. Y entonces nadie de los israelitas, porque era mucho lo que estaba en juego, nadie de los israelitas se sentía suficiente, capaz de vencer a Goliat. Y lo que estaba en juego es, no solamente se moría, si perdía, ¿qué pasaba? Todo Israel iba a ser esclavo. Sus hijos, sus nietos, sus familiares. Y por lo tanto, dice que por 40 días el gigante salía y nadie se le ponía de frente, ni siquiera el rey. El rey estaba temblando y se escondía.
no salía de su tienda. Y en esa historia dice que se alargó tanto la contienda, una contienda de que no pasaba nada, simplemente era alguien que hablaba en contra de Dios. Había paralizado al pueblo de Dios, paralizado, porque probablemente entre 20 lo hubieran matado. Pero estaban paralizados, aterrados de miedo. Y dice que un hombre llamado Isaí, que tenía hijos en esta guerra, llamó al hijo más pequeño. ¿Cómo se llamaba el hijo más pequeño? David. Y le dijo: David, lleva provisiones a tus hermanos y cuéntame cómo va la guerra, si están bien, si están sanos. Y entonces David dice que tomó el queso que llevaba en los odres, leches, ¿cierto? Alimento para hacer pan probablemente. Y entonces, llegando, ¿qué es lo que vio David? ¿Qué es lo primero que se le apareció a David? El gigante que estaba blasfemando el nombre de Dios. Y entonces el corazón de David se compungió y ardió en celo y dijo: ¿por qué no lo enfrentan? Y se fue a un lugar y preguntó: ¿por qué no lo enfrentan? ¿Acaso el rey no ha prometido algo? Y le contestaron: sí, prometió la mano de su hija, pero nadie le puede hacer frente. Iba a otro grupo y volvió a preguntar. Y entre que preguntaba y preguntaba, porque él tenía la esperanza de que alguien se levantara, lo encontraron sus hermanos. Y sus hermanos empezaron a regañarlo. ¿Por qué viniste acá? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Vienes con malicia a ver la pelea? Pero entre todo esto que pasaba, se armó un tumulto y los siervos del rey escucharon que este joven niño quería enfrentarse al gigante. Él hizo una pregunta: ¿quién es este incircunciso? Este que no tiene el pacto de Dios, que se pone a hablar en contra del ejército del Dios Altísimo. Lo tomaron y lo llevaron delante de Saúl. ¿Qué vio Saúl? ¿Qué vio Saúl? Un niño tierno. La Biblia dice que rubio, dando a entender que no era un hombre de guerra, que no era un hombre fuerte, que era un hombre más bien para dejarlo cuidar las ovejas tiernas ahí, los libros, ¿cierto? Y entonces dice: ok, vas a ir a pelear, pero por último te tenemos que poner armadura, una espada. Y dice que le pusieron la cota del rey, la espada, y David no se podía mover. ¿Qué pasó con David? Él fue menospreciado. Si hubieran apostado, ¿quién gana? ¿David o Goliat? ¿Con quién apostaba? Por Goliat. Nadie apostaba por David. Pero ¿qué tenía David que el resto de los ejércitos de Dios en esa contienda no tenía? ¿Fe? ¿Solo fe? Tenía una conexión diaria con Dios. Todos los días, cuando él se levantaba temprano, oraba, cantaba, leía la Escritura. Y él dio testimonio que en esa vida de pastor se había enfrentado protegiendo a las ovejas contra un oso y contra un león. ¿Y quién lo salvó? Dios. Había tenido experiencias de fe, había tenido batallas de fe. Y entonces la Escritura, verso 42 del capítulo 17, dice: lo tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Salió entonces David a enfrentarse, y ahora no solamente era menospreciado por su pueblo, sino que ahora fue menospreciado ¿por quién? Por Goliat, por el enemigo. Y entonces dice Goliat: vuelve a blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Con palos me van a matar a mí. ¿Qué se cree este? Y entonces dice que con la fe en Dios, David dijo: tú vienes con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué significa esta palabra provocado? Has blasfemado.
has desafiado, has calumniado, has injuriado, has afrentado, para que lo entiendan. La palabra en hebreo. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Pongan atención a esto. Quiero que lo mantengan en su mente. Y sabrá toda esta congregación, la mía, la que me despreció, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. En esta historia había uno que sabía que Goliat no se había levantado en contra de ellos, sino que se había levantado en contra de ¿quién? De Dios. Y entonces el que tenía que vindicar el nombre de Dios, ¿quién era él? Era Dios mismo. Dios es el que iba a pelear la batalla. En esta escena que acabo de presentarle también a los niños, es una escena que va más allá, que trasciende la historia. Es una especie de tipo, de figura, de sombra. David es un tipo. ¿De quién? De Jesús. Y esto que estamos viendo es un tipo, una figura, una sombra del gran conflicto de los siglos, el conflicto cósmico. Cristo no vino a la tierra como un guerrero. Cristo no vino a la tierra como rey. Cristo no vino como alguien que pudiera ser apreciado como un general. ¿Cómo vino Jesús? Como un bebé. ¿Qué más? Después de que creció, ¿qué hizo Jesús? Un carpintero. Y después, cuando Él estuvo en el ministerio, Él se autoproclamó: yo soy el buen pastor. Pastor como David. Yo doy, ¿qué cosa? Mi vida. ¿Por quién? Por las ovejas. ¿Cristo fue menospreciado? ¿Fue menospreciado? La Escritura da por testimonio, dice, raíz de tierra seca. ¿Qué es lo que es una raíz de tierra seca? ¿Qué hace usted con el pasto seco? Lo pisa, lo patea, lo corta. Raíz de tierra seca. Sin hermosura le veremos, dice la Escritura. ¿Qué esperaba el pueblo del Mesías en ese tiempo? Alguien con espada, alguien con lanza, un conquistador, alguien con gloria exterior. ¿Y qué trajo Jesús a este mundo? ¿Qué es lo que tenía Jesús? Que nadie había tenido jamás. Él dijo: yo y el Padre uno somos. Estaba unido con el Padre. Dice: yo en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué es eso para el mundo? ¿Qué es eso para la guerra? Es como que tú te pararas en una guerra y dijeras: yo traigo, ¿qué traes tú? ¿Una metralleta? ¿Un tanque? Yo traigo amor con mi Padre y el Padre conmigo. Traigo un vínculo. ¿Y qué haría un enemigo hoy en día? Se reiría. ¿Qué es? Con eso no se lucha una batalla. Con eso no se lucha una guerra. Pero este vínculo estrecho que tenía con su Padre, este era su gloria. Estaba unido con el amor del Padre. Y dice que los enemigos, ¿qué hicieron delante de Jesús? Blasfemaron. ¿Eres hijo de Dios? Sale de ahí. ¿No decías tú que reconstruías el templo? Blasfemaron entonces. Blasfemaron. Injuriaron la unión que él decía tener con su Padre. Pero cuando Jesús, antes de venir a este mundo, sabiendo que iba a pasar todo esto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Mándenme a mí. ¿Qué hizo Jesús? Envíame a mí. Yo iré, tú no vayas. Yo iré por ti, dijo el Hijo. ¿Y qué pasó entonces según la batalla? La historia que estamos leyendo de David. Dice que David salió de frente contra Goliat. Jesús fue de frente contra el enemigo. ¿Y el poder de Goliat? ¿Qué es lo que era? Su estatura, su fuerza,
su lanza, su espada. ¿Cuál es el poder del enemigo? De Satanás. ¿Cuál es el poder del enemigo que nos causa tanto temor? La muerte. Cuando alguien no quiere obedecer, ¿qué usa Satanás? La muerte. Y entonces Cristo salió al encuentro con la muerte. Cristo en sí recibió toda la maldición, toda la ira, todo el castigo, todo el martirio. Cristo hizo como Goliat, como sería en una guerra de hoy. ¿Cómo se le llama a la primera niña en una guerra? ¿Cómo se le llama? Carne de cañón. Cristo fue carne de cañón por ti y por mí. Pero la Escritura dice en la historia que David dijo: la batalla es de quién? De Jehová. Cristo, cuando entró en la batalla, hizo exactamente lo mismo. La batalla no es mía, sino de Jehová. No usó ningún poder propio. Confió en quién? En su Padre. Y dice la historia bíblica que David tomó la piedra, la lanzó, y la fuerza que tiene un niño es suficiente para enterrarla en un cráneo. ¿Ustedes creen que fue la fuerza de David o fue que el Espíritu de Dios toma la piedra y se la incrustó en la cabeza al gigante? Cristo en ese momento, cuando era carne de cañón, dijo: en mis manos encomiendo mi espíritu. En mis manos encomiendo esta batalla a ti. No está en mis manos, sino en la tuya. En tus manos mi espíritu reposa en ti. Y en ese momento él dijo una palabra: consumado es. Vamos al versículo 51 de Samuel, capítulo 17. ¿Qué es lo que hizo el pueblo entonces? ¿Qué hizo el pueblo después de que el gigante cayó? Y dice: tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Cristo, ¿cuál es la espada del enemigo? El aguijón del enemigo, según la Escritura, el pecado, la muerte. Y por medio de la misma muerte, Cristo le cortó la cabeza al dragón, venció la muerte. Y entonces, versículo 52 de la historia: levantóse Israel y los de Judá, ¿qué hicieron? ¿Qué dice? Gritaron. ¿Por qué gritaron? ¿Por qué gritó Israel? ¿Por qué gritó? ¿Qué pasa cuando un equipo de fútbol mete un gol? ¿Qué hace los que están con ellos? Gritan, celebran, se gozan, se abrazan, porque creen que la victoria de ellos es su victoria. Cuando le cortan la cabeza a Goliat, el pueblo de Dios grita, se goza y se abalanza en contra de los filisteos, y dice que los siguieron hasta llegar al valle. ¿Ellos pelearon? No pelearon. ¿Ellos se levantaron delante de Goliat? No se levantaron. Pero cuando el enemigo fue vencido, ¿qué entendieron ellos? ¿Qué entendió el pueblo? Que si Dios estaba con ese niño, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a ser vencedores. Y entonces dijeron: a la carga, y se abalanzó el pueblo en contra de los filisteos y los derrotó por la victoria de un hombre. ¿Vieron la actitud? ¿Vieron la actitud del pueblo de Dios? Y entonces ellos supieron que como él había vencido, ellos también habían vencido. ¿Cuál entonces es la actitud tuya al saber que Cristo venció al enemigo, venció la muerte y venció a las tropas del maligno? Te levantas tú con gozo cada día, sabiendo que tienes un enemigo vencido, sabiendo que entonces ahora no hay nada que pueda levantarse delante del pueblo del Dios viviente. O cuando ves la historia de la cruz, no es tuya. Cuando ves la historia de la cruz y te levantas cada día y dices: bueno, otro día. ¿Por qué no despierta la victoria en la cruz? Lo mismo que despertó en el valle de Ela la victoria de David.
Cristo venció en un valle. Según la Escritura, ¿cómo se llama ese valle? En el valle de sombra y de muerte. Fue el único que se levantó ahí. El único que se puso en pie. Nosotros no logramos celebrar esta victoria porque no entendemos lo que significa esta victoria. No es una victoria solo retórica, simbólica, lo que Cristo hizo por ti, es más que eso. Quiero que podamos dimensionar con la Escritura lo que significa la victoria de Cristo en tu vida y en la mía. Vamos a ir a un texto para poder ejemplificar esto. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Pongan atención, versículo 1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tomamos este texto, lo hemos usado muchas veces, no entendemos lo que dice. Y Pablo tiene que ilustrarlo, pero leemos a Pablo y no lo entendemos. Miren, pongan atención al versículo 2, dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a leer un poco como ejemplo para que lo entendamos. Dice, versículo 4, vamos a saltar al 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Hubieron hechos, ¿ya? Hechos, una experiencia, testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún estas ofrendas hablan por él. ¿Ok? Vamos a leer el 5. Miren lo que produce esta fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice que él fue llevado al cielo sin ver la muerte. Cuando leemos estos dos ejemplos, como que nos quedan un poco lejanos. Miren, vamos a leer los dos que siguen. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, versículo 11, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo a la multitud, como arena innumerable que está en la orilla del mar. En la fe, ¿ok? Esta historia, y yo quiero hacer una pregunta. Según lo que acabamos de leer, ¿acaso Pablo no conocía historia? Y entonces, ¿por qué sistemáticamente Pablo cambia la historia de Abraham? ¿Acaso esta es la historia de Abraham? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. La voy a ir citando por tiempo. Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13. Dice que Abraham tuvo miedo y pide que Sara mienta. Génesis 15:3. Abraham le reclama a Dios, ¿por qué no le ha dado hijos? Génesis 16, del 1 al 4. Sara no cree, falla y le da a Agar por esposa. Y Abraham acepta y desconfía de la promesa y trata de autocumplir la promesa de Dios. ¿Y nace quién nace? Ismael. Génesis 17:11. Dios marca, debido a la infidelidad, lo transforma en un símbolo del pacto, pero ¿qué le marca? El prepucio, el pene. Era símbolo del pacto. Y entonces Abraham, ahora ya sí, con el símbolo del pacto, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Génesis 20, capítulo 2. Vuelve a mentir. Y le ofrece ahora, ¿cierto? Por la mentira, Sara a Abimelech. En Génesis 18,
versículo del 11 al 12, cuando se le da la noticia de que va a tener un hijo, ¿qué hace Sara? Se ríe. ¿Cómo que voy a tener un hijo yo siendo vieja? Bueno, el chiste. Dice la Biblia que se ríe. ¿Por qué Pablo sistemáticamente omite esta historia y pareciera que reescribe la historia de Abraham con la de otro? Reescribe la historia de Sara con la de otra. Solo están los aciertos y donde están los errores está reescrito con alguien que tiene más luz y más fe que él. No se terminen en esto, miren. Esto no es que yo estoy hablando de herejía, miren. Vayamos a lo que dice la Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 24. Versículo 24, miren lo que dice. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo. Moisés conocía a Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo mirando al invisible. Ahora vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 2, lo que dice la historia bíblica realmente. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 14, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a visitar a sus hermanos. Nunca pasó un día con su hermana. Dice que cuando ya estuvo adulto, como a los 39, 40 años, él salió entonces a visitarlo. Y dice, los vio en duras tareas y observó que los egipcios golpeaban a uno de sus hermanos. Él tomó las duras tareas, en algún texto dice eso, aquí dice que los vio golpear. ¿Y qué hizo? Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Por qué Pablo no habla del asesinato? Después dice, al día siguiente salió, vio 2 hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba a otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, Moisés, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Léalo, por favor. Y entonces, ¿por qué Hebreos dice que no tuvo miedo? Y Éxodo está diciendo que él tuvo miedo. Y dice, y pensó, ciertamente he sido descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de ese hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Esta es la historia bíblica verdadera. Pero cuando la leemos en Hebreos, ya no está el asesinato, ya Moisés no tuvo miedo, ya no salió arrancando por su vida al desierto, sino que aquí en Hebreos se cuenta una historia de un hombre totalmente distinto, que dice que desde pequeño tomó la carga de sus hermanos y entonces, no teniendo miedo, se fue al desierto llamado por el Señor y allí recibió revelación. Son 2 Moisés totalmente distintos. ¿La Biblia se contradice acaso? ¿O hay un principio que Pablo está tratando de enseñar que parte en el versículo 1? Para que entendamos esto, vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Vamos a encontrar la respuesta en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Dice, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre para muchas naciones. Y lo que es delante de Dios, pongan atención, lo que es delante de Dios, dice, a quien creyó. ¿Qué hizo Moisés? Creyó. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué hizo Sara? Creyó. Y entonces, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Moisés pecó, pero porque él creyó, para Dios le es contado qué cosa, qué victoria, qué vida. ¿La de quién?
la de Cristo, toma el lugar de la vida de Moisés, toma el lugar de la vida de Abraham, de la vida de Sara, toma el lugar de tu vida, donde tú te has caído, donde tú has cometido pecado. Y en el cielo, ¿qué se escribe? La vida perfecta de Jesús. La victoria de Jesús es más que solamente vencer a mí. La victoria de Jesús es ganar una vida perfecta para acreditarla a la de sus a los que creen. Pongan atención. Deseado de toda la gente. Página 633. Capítulo No se turbe vuestro corazón. 633. Dice así. Jesús confió en esta palabra y no dio a Satanás ventaja alguna cuando iba a dar los últimos pasos hacia la humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí, una vida perfecta, sin pecado, santa, pura. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado. Con ojo profético, Cristo vio las escenas que iban a desarrollarse en el último gran conflicto. Sabía que cuando Él exclamase, consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído percibió la lejana música y los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía que el toque de la muerte del imperio de Satanás resonaría entonces y el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo al otro por todo el universo. Pongan atención. Cristo se regocijó de que podía hacer más en favor de sus discípulos de lo que ellos podían pedir o pensar. Habló con seguridad, siendo que se había promulgado un decreto todopoderoso antes que el mundo fuese creado, y sabía que la verdad, ¿cuál verdad? Esta verdad que les estoy contando el día de hoy, la verdad armada con la omnipotencia del Espíritu Santo, vencería en la contienda con el mal, y el estandarte manchado de sangre ondearía triunfante sobre sus seguidores. Pongan atención a esto. Sabía que la vida de los discípulos que confiasen en Él, que creyeran en Él, sería como la suya, una serie de victorias sin interrupción, no vistas como tales. Aquí, ¿su vida es una vida de victorias sin interrupción? No, aquí no las vemos. Aquí nos equivocamos, algunas veces pecamos. Espero que nadie en rebelión, sino por equivocación solamente. Repito, sería como la suya, una serie de victorias sin interrupción, no vistas como tales aquí, pero reconocidas así en el gran más allá. Estas cosas hablo, dijo, para que en mí tengáis paz. ¿Te has equivocado? ¿Te han humillado? ¿Te has manchado? ¿Te han manchado? ¿Has pecado? Cuando tú veas los libros, cuando lean tu caso, no verán nada, verán la justicia de Jesús. Vida perfecta, limpia, sin mancha. Y usted dirá, si usted acepta esta victoria, recibe el don celestial, mire lo que produce. En el mundo, mientras vivan acá, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza
perdurable. Han de vivir como Él vivió, obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Deben poseer valor, energía, perseverancia, aunque obstruyan su camino, aunque se levante a veces el enemigo, pueden haber imposibilidades aparentes. Por su gracia han de seguir adelante. En vez de deplorar las dificultades, son llamados a superarlas. No han de desesperar de nada, sino que deben esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Quiere que sea suya. Querido hermano, Él quiere que sea suya, la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal. Un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar. Un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Mis queridos hermanos, tienen que creer, deben creer, experimentar, como dice el texto, darle sustancia a su fe, dar testimonio de lo que usted ha creído, porque es un don que usted no lo ganó Cristo. Y lo que Él ganó es que Él tiene la autoridad no solamente de vencer el pecado, sino de reescribir en el libro sagrado, en el lugar santísimo, reescribir tu vida con su vida. Y entonces, cuando tú te debes mirar el espejo, ya no debes ver todo el pecado que habita en ti. Tiene un lugar en el plan de salvación, que es llevarte a los pies de Cristo. Pero luego de confesados tus pecados y entregados a los pies de la cruz, ¿qué debes ver en ti? Fe. Lo mismo que miró Jesús. Una vida limpia y perfecta en sus propios méritos. Vamos a afirmarlo con un texto. Con esto vamos cerrando, mi querido hermano. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo hemos de dar testimonio? ¿Cómo la fe da testimonio? Dice, pues somos hechura nuestra. ¿Qué dice el texto? ¿De quién somos hechura? Suya. Creados nuevo nacimiento en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. ¿Quién hace las buenas obras? Dice, Él las preparó, Él las ganó, Él tuvo victoria para que eso fuera puesto ¿dónde? En ti. Y entonces tú, gozoso, contento, ya no porque tienes una vida de pecado, sino porque tienes una vida limpia, registros celestiales puros, en ese amor, en ese gozo, caminas en la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, lo único que tenemos que aprender es a permanecer en Él. ¿En qué? En esta victoria, en lo que Él nos regaló, en lo que Él nos dio, y pedirla cada día. Y cada día se nos acredita en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Por años intenté alcanzar una norma que ya había sido ganada por Cristo. Estáis completos en Él, sois limpios en Él, perfectos en Él. Si hoy en la mañana una cosa le faltaba, mi querido hermano, en Cristo nada le hace falta. ¿Hay enfermedad? Cristo es el sanador. ¿Hay desesperación? Cristo es tu paz. ¿Hay una conciencia intranquila por el pecado? Cristo calmó la tormenta. Soy completos en Él. Y cuando entendáis esta verdad, lo único que podrán hacer es proclamarla a todo el mundo. Y la gloria del Señor y el conocimiento del Señor llenarán todo el mundo. Esto es lo que quiere el Señor, que su pueblo
reciba la garantía de su Santo Espíritu. Que el Señor me guarde. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.